Los muertos hablan. Y si pones atención, seguramente los escucharás. En estos días pasados, hay un ambiente que se siente no solamente donde sea que estés viviendo, sino en el mundo entero. Y esto por las vacaciones santas, las vacaciones de Semana Santa. Días religiosos que para muchos creyentes alrededor del mundo implican muchísimas cosas, entre ellas emociones, tanto buenas como malas. No te voy a platicar del Vía Crucis, no te voy a platicar de la historia de Cristo, de la crucifixión o resurrección, porque esto creo yo que ya lo sabemos. Pero sí es importante recalcar lo que muy poca gente se atreve a decir. Y es que precisamente en estos tiempos, en estas vacaciones que se supone son buenas, santas, hay un ambiente diferente. Hay un ambiente en el mundo. Y no es tan bueno como mucha gente lo dice, sino todo lo contrario. Mi nombre es Ociel Ochoa y el día de hoy platicaremos con una persona que tiene conocimientos precisamente acerca de las creencias religiosas y que también, por supuesto, dentro del mundo del chamanismo, ocultismo, brujería y que fue productor de Tiempo Paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa. Esto es Tiempo Paranormal. Comenzamos. Víctor Villanueva, productor, fuiste productor de Tiempo Paranormal y dentro de los capítulos, de muchas conversaciones que tuvimos acerca de los temas, uno de los temas que más resaltó y llegándose la fecha precisamente que fue este fin de semana pasado, los días santos, platicábamos acerca del ambiente, lo que se siente, lo que no solamente en la ciudad que estemos, en el mundo entero se siente una vibra totalmente diferente. Y hay opiniones encontradas, Víctor, hay opiniones pese a lo que es y a lo que significa los días santos para mucha gente religiosa, días buenos, días bondadosos, días de Dios, de Jesús, pero para otros, el otro lado de la moneda, días oscuros. Y esto lo platicábamos porque tenía mucho que ver con que son los días que según la crucifixión, según el libro, según todos estos relatos, toda esta historia, ahora sí, como dicen coloquialmente, el diablo anduvo suelto. Exacto, Ciel, muchas gracias. Sí, estamos hablando de una semana cargada, bueno, un fin de semana cargado energéticamente. Estamos hablando de un fin de semana donde recordamos la pasión, muerte y la resurrección, pero pues la carga energética sobre todo se enfoca en la muerte. La muerte, la ausencia de vida, como ya hemos dicho. Y sí, precisamente el Viernes Santo, el Viernes de Dolores, como también le dicen, por el sufrimiento en el que estamos acompañando a Jesús, es un viernes triste, un viernes sinceramente la muerte es triste de entrada. Sea el familiar, sea el cercano. La muerte significa la ausencia de vida y significa pues que ya no estás en este mundo. Sí. Pero ahora estamos hablando no solo de una muerte tranquila, estamos hablando de la muerte del Hijo de Dios. Y una muerte que de entrada no fue una muerte pasiva, no fue una muerte silenciosa, fue una muerte de cruz, una muerte llena de dolor, una muerte en donde primero vinimos de la flagelación, vinimos de un Vía Crucis, donde cayó varias veces, donde se le estuvieron constantemente dando latigazos, donde sangró sangre, incluso a ese nivel de estrés llegó el cuerpo, y termina en una muerte de cruz, clavado, que es un dato pues, importante recalcar. Muchas veces se dice que las crucifixiones no era necesario el clavado. Era amarrado. Era amarrado, precisamente porque era más doloroso y tú te arriesgabas como soldado a que el cuerpo se desprendiera. Ajá. Porque te estabas clavando literalmente en esta parte, que es donde tenemos exactamente los cartílagos, los huesos. Entonces la muerte de cruz de Jesús al ser clavado fue sinceramente dolorosa y por eso también es un fin de semana, bueno, pues exactamente el viernes, porque también es un contraste, muchos lo decíamos cuando nos toca ir a evangelizar. Comparamos el Domingo de Ramos, donde hay fiesta, alegría, llegó Jesús y lo recibimos con palmas, y luego tenemos el viernes donde lo juzgamos,
lo criticamos, lo negamos y sobre todo lo crucificamos. Dentro este fin de semana, Víctor, me llama poderosamente la atención mucho de la historia del Calvario que vivió Jesús, de la crucifixión, del Vía Crucis. Mucho la gente conoce pues lo común, por así decirlo, lo más contado, lo más mencionado. Pocos aquellos saben que acerca por películas, por libros, el diablo, el hijo del diablo, veíamos la película de la Pasión de Cristo, por ejemplo, donde hacen alusión precisamente a estos personajes, mientras Jesús es azotado, es lastimado, pero poco se conoce o poco se sabe de aquella historia donde dicen que el diablo también estuvo durante el Vía Crucis, que en varias ocasiones, según las creencias, el diablo se manifestó en carne como humano para susurrarle a las personas que querían ayudarle a Jesús, ya sea a cargar la cruz, a darle agua, a tratar de protegerlo de algún tipo de latigazo, y que por el miedo o por este susurro tan famoso que se le dice y comúnmente se le conoce como el susurro del diablo, que no lo hicieron. Pero que a contra de eso había pues estos ángeles que también susurraban a los oídos de aquellas personas presentes en el Vía Crucis, que sí se atrevieron a levantarle la cruz, a ayudarlo, a limpiarle el rostro, a ofrecerle agua, a ofrecerle consuelo, por así decirlo, pese a que los guardias pues pudieran latigarlos, pudieran golpearlos o hacerles algún otro tipo de cosas. Este camino tormentoso, se dice que el diablo jamás dejó al Hijo de Dios, siempre estuvo presente para recordarle quién era. Sí, exacto. Es una creencia que estábamos platicando hace rato. Realmente creo que en el Evangelio no se hace mención, pero es muy seguramente que sí. Digo, si el diablo incluso tentó a Jesús antes de, cuando estuvo en el desierto, era muy obvio que iba a estar acompañándolo durante el Vía Crucis, porque a fin de cuentas el diablo lo que buscaba era tentarlo tú eres hijo de Dios, tú puedes librarte de esto en cualquier momento. Y exactamente es lo grandioso, por así decirlo, del misterio de la pasión. Cómo siendo hijo de Dios, cómo pudiéndose liberar de todo ese dolor, aún así acepta una muerte de cruz, para el perdón de los pecados. Exacto. Entonces sí, es muy seguro que el diablo tentó a mucha más gente en el camino para que blasfemara, para que criticara, para que humillara, porque al final también en el Vía Crucis vemos distintos rostros. Vemos los más famosos, que son los rostros de las Marías que lo acompañan, de la que le lava el rostro, del que toman para que cargue la cruz con él. Son los personajes más claros del Vía Crucis, pero claramente también están los que no se mencionan. Y yo estoy muy seguro que en aquellos días sí el diablo debió haber estado, porque al final es un Vía Crucis de estoy caminando hacia mi muerte. Y debemos tener claramente en nuestro camino a la muerte las dos maneras, claro, el bien y el mal, luchando por ¿vas a creer en Dios o vas a aceptar la tentación? Exacto. Oye, ¿qué tanta fue la tentación, adentrándonos un poco más dentro de la creencia, qué tanta fue la tentación del diablo hacia el Hijo de Dios para decirle, tú tienes el poder para quitar todo esto, para salir de esto con un abrir y cerrar de ojos, y pese al dolor físico que se veía, al dolor humano que se veía, decía no, o sea, tengo que pasar este proceso para el perdón del semejante, del hermano, de la hermana. Y por eso lo grandioso del amor de Cristo, mucha gente no termina de entenderlo, de comprenderlo, porque es tan grande fue que decidió pasar y atravesar por todo eso para borrar los pecados, se dice. Ahora te pregunto, Víctor, en la actualidad, en el presente, 2025, muchos años después, esta fecha, especialmente para ti, fin de semana pasado, viernes, sábado, domingo, si quieres, la vibra, jueves, viernes, sábado, ¿cómo lo sentiste tú? Esto a nivel humano, te pregunto. Sí, exacto. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Sentiste una buena vibra o realmente lo que mucha gente dice a través de las redes sociales? Sí, no, es muy popular en redes sociales decir que son días pesados, días cargados energéticamente, pero genuinamente sí, yo puedo decir sin temor, que seas creyente o no, puedes sentir el pesar, porque aparte es un pesar colectivo.
A lo mejor tú en tu colonia viven 10 personas y esas 10 tú no eres creyente, pero hay 9 que sí. Hay 9 que están sintiendo ese sentir. Y tú, por empatía misma, vas a sentir ese dolor. A lo mejor tú no crees, que es a lo que yo... sentir colectivo. Es un sentir colectivo, una empatía que necesitamos, que se siente y que necesitamos. Entonces, sí, son días cargados, sobre todo el viernes, porque es exactamente el día de la muerte. Yo sí siento mucho el cambio. O sea, muchas veces nos damos cuenta hasta con el clima. Empezamos con un clima soleado, a mucho calor. Y ahorita, por ejemplo, estuvo nublado. Empiezan los aeronazos increíbles, de esos que vuelan todo lo que encuentran. Entonces son días que incluso con el mismo clima, tú ya dices, algo no está encajando. Hay una ausencia de vida, y sobre todo la ausencia de vida pues de nuestro Señor. Por eso mismo parte de las celebraciones del Viernes Santo es que no haya celebraciones de misa. Las iglesias están en silencio, las iglesias no tocan las campanas, no hay cantos, porque estamos en luto, estamos con dolor, estamos acompañando a que ha fallecido el Hijo de Dios. Sí, lo platicábamos el viernes pasado, Víctor, haciendo referencia precisamente a los meses importantes o a los meses alegres, lo de mayo, lo del Día del Niño, lo de diciembre, Navidad, que hay un ambiente, una vibra diferente en esos meses. Y en este fin de semana pasado, caray, se sintió la tristeza. Ahora, no solamente la tristeza, como comúnmente dicen en las rancherías, en las creencias más antiguas, el diablo anduvo suelto el fin de semana. Sí. Los accidentes se duplicaron, triplicaron. O sea, hubo muchos accidentes, hubo mucho enojo, mucha tentación el fin de semana inclusive. O sea, es algo que a lo mejor usted no le toma importancia y dice son creencias, pero que si estadísticamente se pone a ver cada año esto, te darás cuenta que precisamente en los días santos es cuando estas cosas como que reapuntan, como que algo pasa en el ambiente. Sí, de hecho mucho se dice que son también días que muchos creyentes de la hechicería, de la brujería, aprovechan, porque es cuando más energía negativa hay en el mundo. Sí. Hay más dolor, hay más ira. Estás más propenso incluso uno mismo a sentir esas emociones. Es muy probable que me tocó mucho y lo he visto. En esas semanas cuando más te peleas, cuando más discutes, cuando más llegas a un nivel de hartazgo entre personas. ¿Por qué? Porque es la misma carga energética que se está llevando. 1, porque la muerte. 2, porque la estamos recordando. Y 3, porque se está manifestando. Recordemos que cuando hay dolor físico, también el espíritu lo siente. Sí, claro. Entonces estamos hablando de miles de millones de personas en el mundo que están recordando la muerte de Jesús, que lo están acompañando en su dolor. Pues no solamente es un acompañamiento físico, también es un acompañamiento espiritual, que va a hacer que las energías muy probablemente bajen, se sientan bajas. Y por lo mismo estamos más expuestos a emociones negativas, a ataques impulsivos. Y en el plano de la hechicería, de la brujería, sí he sabido que sobre todo en estas fechas muchos creyentes de los bajos astrales es cuando más aprovechan para rituales, para todo eso. Y ataques demoníacos. Y ataques demoníacos. ¿Por qué? Porque hay una carga energética baja. Incluso por eso también se dice que hay que tapar las imágenes que no estén consagradas. Porque son imágenes como cruces, como yesos, que no estén benditos o que no estén en un lugar santo, porque son moldes que pueden ser apropiados por bajos astrales. Poseídos, exactamente. Víctor, en tu experiencia, digo, porque tal vez usted no lo sepa, no solamente fue productor de Tiempo Paranormal, pero también tiene un conocimiento en base a lo religioso, la religiosidad en sí. ¿Qué estudiaste, qué fuiste, Víctor, para entendimiento de la gente? Sí, bueno, para el entendimiento yo fui misionero en Semana Santa durante 4 años, o sea, que yo me iba en Semana Santa a misionar. Pues obviamente te tienes que preparar, no puedes, nos decían mucho en las preparaciones, no puedes ir a hablar de lo que no sabes. Exacto. Entonces y aparte es parte de desprenderte y vivir de una forma diferente el acompañamiento de Jesús hacia la cruz y esperando la resurrección. Víctor, en tu experiencia, ¿qué hay que hacer en estos días de tentación? ¿Qué se tiene que hacer en eso? Digo, obviamente ya pasó, pero para el próximo año, ¿qué hacer en estos días
de tentación, los días santos. Ok, pues yo creo que primeramente es, seas creyente sobre todo, o no seas creyente, es vivir con respeto. Es muy común que muchas personas, sobre todo no creyentes en el catolicismo, en la creencia de Jesús, me empiezan a criticar, a juzgar, a decir, blasfemar muchas cosas, y cosas que muchas veces no vienen al caso realmente. Cosas humanas. Cosas humanas al final de cuentas. Entonces, si no vas a vivir la semana conforme a la palabra de Dios, basado en el catolicismo, permitir que el que la quiera vivir que la viva. No alejes del camino al que quiera estar solo porque no compartes la creencia. A lo mejor tú dices, a lo mejor un creyente no practicante dice, yo no quiero ir a las celebraciones ni nada, pero reconozco que son unos días en los que tengo que estar en silencio, reflexionando. Y si no eres creyente, sobre todo, tomarlo como una semana en la que puedes reflexionar sobre lo que tú estás haciendo en tu vida. Al final, nos decían mucho en las preparaciones, todos vivimos un vía crucis diario, todos cargamos una cruz y todos estamos encaminados a una muerte, pero al final estás encaminándote hacia qué tipo de muerte, estás siendo digno en vida, ni siquiera con Dios, o sea, al universo, en lo que quieras creer, estás encaminado hacia el bien, hacia el prójimo, hacia la ayuda. Es una semana en la que puedes reflexionar genuinamente en soy honesto con mis acciones, soy genuinamente atento al prójimo, a mis necesidades, incluso a uno mismo. Y claramente, si eres creyente y practicante, pues acercarte en lo posible a la iglesia, a la celebración, o si no te sientes cómodo en la iglesia, pero sí en la cercanía de Dios, obviamente con corazón honesto, corazón de arrepentimiento, porque al fin de cuentas siempre es pecadores, pero siempre con la oportunidad de acceder a la gracia, ser dignos de ser conscientes de que estamos en una semana de reflexión, de acompañamiento, y que sobre todo es una semana que representa el misterio más grande en la religión católica, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a partir de una muerte de cruz para limpiar los pecados. Ahí está, mejor explicado imposible. Víctor, te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para estar acá con nosotros. Muy buen mensaje, me quedo con eso. Y con eso también nosotros finalizamos el programa de este programa de Tiempo Paranormal. Estas fechas, se siguen sintiendo año con año. Vamos a volver a pasarlas día con día. Se sigue viviendo el Vía Crucis, ya lo dijo Víctor. Y qué mejor consejo que entrar en reflexión, entrar en empatía con las personas, el respetar creencias, gustos y demás. Ese es el mensaje y esa es la batalla principal con la que estamos lidiando diariamente todos. Pero la tentación del diablo, ese susurro que nos invita a ser diferentes, es con lo que verdaderamente debemos de estar peleando constantemente, luchando. Pero si te apoyas de la creencia, de cualquier creencia divina, creo yo que la batalla la tendrías un poco más ganada. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ciel, y pues como dato curioso también, ya como para relajar el tono, pues recordemos que también Paranormal se estrenó un Viernes Santo hace un año. Digo, claramente las fechas nunca coinciden de Semana Santa, cada cierto tiempo, pero sí es como otra parte reflexiva de que hace un año hace ya varias semanas se cumplió el año, pero sí hace un año, exactamente en Viernes Santo, también se estrenó Paranormal. Mire. Y pues cambian mucho las cosas un año. Cambian mucho las cosas. Víctor estuvo con nosotros, recientemente acaba de cambiar por otros proyectos, pero nos quedamos con todo el aprendizaje y por supuesto pues con todo lo bueno de ti, Víctor, en cuanto a producción, en consejos, en pláticas, en temas. Y pues vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Sí, Víctor. Que aquí seguimos como quiera. Ahí me trae todavía de dudas, pero aquí vamos a estar pendientes. No todo es paranormal, pero todo está en nosotros. Buenas noches.